Juan Manuel Al-Usaid, alias El Valle o El Árabe, nació en Guadalajara. Se sabe que tiene orígenes de Medio Oriente, ¿no? Pero digamos, buena parte de su vida y su operación la ha realizado en el estado de Jalisco. Él mantenía una relación cercana con los altos mandos del cártel de Jalisco, como es Nemesio Ceguera, alias El Mencho. No venimos a meter miedo ni a causar daños a la población. El cártel Jalisco Nueva Generación, desde sus comienzos, ha desencadenado una violencia infernal en México. Como todo monstruo ilegal, requiere tanto del músculo destructivo como de personas que se encarguen del funcionamiento económico. Y allí es donde entra en juego el infame personaje que conoceremos en esta entrega. Juan Manuel Al-Usaid El Valle, alias El Árabe, el operador financiero que manejaba millones de dólares manchados de sangre y dolor. Hoy vamos a contarte todos sus secretos, cómo llegó a codearse con los altos mandos de la organización narcoterrorista como El Mencho, y cuáles fueron los errores que lo pusieron en la mira de las implacables fuerzas de Estados Unidos. Acompáñanos en este nuevo video de Militarmente, para conocer en profundidad a quien supo moverse durante años en las sombras del salvaje mundo del narcotráfico. ¡Vámonos! ¡Súbete! ¡Cierra la puerta! ¡Vámonos! Cierra la puerta, güey. Ahí te arrimo, monstruito, ahí vamos, primo, ánimo. En México las autoridades están totalmente sobrepasadas por una amenaza que desde hace décadas está en constante crecimiento: el narcotráfico. Es que los cárteles no son simples pandillas, sino organizaciones de gran escala que funcionan como empresas con su propio grupo de comandantes, sicarios, abogados y financistas. En el caso del personaje que analizaremos hoy, era el principal encargado de manejar las cuentas del infame cártel Jalisco Nueva Generación, y desde esa posición se transformó en una figura poderosa en todo el país. Sobre la vida personal de Juan Manuel Al-Usaid El Valle se sabe más bien poco, algo que ha ayudado a construir un halo de misterio y terror alrededor de su figura. Nació en Guadalajara, México, en el año 1972, pero no se consignan mayores datos familiares. Gracias a su apellido es posible deducir su ascendencia árabe, y es que probablemente este narcotraficante sea primera o segunda generación de inmigrantes de esa región del planeta. Al tener un nombre tan particular y poco frecuente en suelo azteca, resulta lógico que pronto se ganase el apodo de El Árabe, con el cual fue identificado durante años, tanto en las calles como en su carrera criminal. Desde los años 90 estuvo relacionado a distintas actividades ilícitas, pero no fue hasta bien entrado el siglo XXI que decidió abocarse al ámbito del narcotráfico. En esa época los principales cárteles como el de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán, o el del Golfo, con casi 100 años de historia, se encontraban en un periodo turbulento. Las autoridades mexicanas y estadounidenses golpeaban a la puerta buscando apresar a los capos y era necesario fugar bienes y dinero para evitar perder las descomunales ganancias obtenidas. Es en ese contexto que sujetos como Al-Usaid El Valle emergieron como aliados ideales, gracias a sus conocimientos en manejo de capital y obtención de inmuebles, pero también a su experiencia en lavado de dinero y creación de empresas fantasmas. El cóctel perfecto para sostener los cimientos de esta red ilegal. Con el tiempo, el árabe se posicionó como una figura clave que entró en contacto con el cártel Jalisco Nueva Generación
la facción narco de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Abu Said el-Bayej escaló rápidamente en la jerarquía interna hasta posicionarse como el principal referente financiero en la región de Zapopan, una de las más importantes dentro de todo el estado de Jalisco, lo que la ha convertido en foco de violencia armada por parte de sicarios del CJNG. Disparos a plena luz del día y derramamiento de sangre en nombre del CJNG. Esos son los efectos colaterales de este negocio en el cual Juan Manuel Abu Said el-Bayej se había convertido en una pieza clave. Sus actividades llamaron la atención también al otro lado del Río Grande, donde las autoridades estadounidenses se alarmaron por la creciente presencia de activos potencialmente ilícitos en su país. Es que el cártel Jalisco Nueva Generación se encuentra en constante expansión, aumentando no solo las regiones donde produce y vende cocaína y otras sustancias, sino también abriendo sus alas sobre nuevos territorios donde lavar el dinero manchado con sangre. Según reportes de la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, existen cientos de empresas fantasmas cuyos nexos se pueden trazar hasta Jalisco. En muchos casos, el cerebro detrás de esos negocios turbios es el árabe, un rostro recurrente en estas causas. Los narcos son realmente creativos a la hora de poner sus ganancias en circulación. Se sabe que participan del negocio inmobiliario, comprando y vendiendo mansiones, pero también de actividades más pequeñas y presuntamente menos sospechosas. Dentro de la red construida por Juan Manuel Abu Said el-Bayej también se encuentran gasolineras, tiendas de ropa, de calzado e incluso locales de comida rápida. Tal vez esto último te recuerde a los pollos hermanos de la serie Breaking Bad. Una vez más, cuando hablamos de crimen organizado, la realidad y la ficción suelen estar más cerca de lo que pensamos. Las autoridades mexicanas confirmaron que el árabe también era requerido por la Corte Federal de Colombia, estado que lo acusaba de conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas con la intención de que fuera importada a Estados Unidos. En una serie de documentos presentados en el tribunal norteamericano, se alega que la actividad delictiva de Juan Manuel Abu Said el-Bayej comenzó alrededor de 2012 y que desde entonces su nombre suele aparecer en testimonios e investigaciones que buscan ponerle fin al imperio de terror del cártel Jalisco Nueva Generación. Justo debido a las demandas que tiene en el estado de Colombia, podemos saber que también está inscrito en una red principalmente de empresas transportistas que de la mano de policías border control multían o lograban ingresar metanfetamina y fentanilo a la frontera de Estados Unidos. Como te adelantamos, la creatividad de los narcotraficantes no tiene fin. De acuerdo con las acusaciones efectuadas por la ciudad estadounidense, se afirma que el árabe era dueño de empresas falsas de transporte que en realidad facilitaban el ingreso de estupefacientes. Esto no es un detalle menor, ya que Colombia y el estado de Carolina del Sur no son territorios limítrofes a México, sino que se encuentran a varios miles de kilómetros de la frontera del país azteca. Sin embargo, ni la distancia ni los múltiples controles policiales son suficientes para detener los negocios del CJNG. Esto pone en claro el nivel de penetración que tienen los cárteles dentro del territorio del tío Sam y lo complicado que resulta emprender una guerra abierta contra frentes que ya se encuentran bien asentados dentro del país. Desde finales de 2018, la DEA solicitó al Departamento de Justicia y a políticos en Washington que gestionaran junto con México la aprehensión y posterior extradición de diversos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. En la lista negra de objetivos prioritarios se encontraba, por supuesto, el misterioso hombre de ascendencia árabe.
El problema es que los convenios de colaboración internacional entre ambos países no siempre son tan fáciles de respetar. No es sencillo atrapar a un capo narco, sobre todo si se trata de uno abocado al área financiera. Cada líder tiene su propia tropa de soldados bien entrenados dispuestos a matar y morir para defender la libertad de su empleador. Dentro del CJNG se ha reportado la existencia de una célula armada conocida como Grupo Árabe, la cual se sospecha está relacionada no solo con este financista y contador, sino también con otras figuras importantes dentro de la organización. Son asesinos despiadados capaces de efectuar todo tipo de tortura sin titubear. En febrero de 2020 salió a la luz un video repugnante, en el cual integrantes de esa facción de Jalisco interrogaban a un presunto miembro del grupo enemigo Los Viagras, con el cual el Mencho tiene una larga y oscura rivalidad. La víctima había sido golpeada y en el proceso se le arrancó la oreja con un arma punzocortante. Sin perder el tono irónico y morboso, uno de los asesinos le preguntó al rehén qué le había ocurrido en esa parte de su anatomía. ¿No tienes oreja? ¿Quién te la mochó? Viejo, Yo vengo a apoyarles a ustedes. Esto lo va a pasar todos los días. Puta madre. ¿Quién te mandó? No, nadie, viejo, vengo a apoyarlos. ¿A quién? A apoyarlos, viejo. Este tipo de material grotesco es tristemente frecuente en México, ya que los cárteles han adoptado la mutilación y el asesinato como una herramienta política y estratégica. Registrar en video la muerte violenta de un rival es una manera de ganar respeto y dejar en claro quién está al mando en los territorios. El grupo árabe del CJNG es responsable de numerosas atrocidades, entre las que se incluye la desaparición de personas y el desplazamiento de sicarios, cuyas partes luego fueron dispersadas en centros urbanos. Se presume que este tipo de facciones son la escolta personal de altos mandos de la organización, como pueden ser Juan Manuel Abuza del Valle y otros referentes merecedores de una protección personalizada. Además del músculo bélico que tienen a disposición, los contadores y gestores como el árabe son personas muy diferentes a la típica imagen que se tiene del narcotraficante ostentoso y que busca llamar la atención. Por el contrario, son delincuentes que se mueven en las sombras más espesas, lejos de los reflectores y el escrutinio público. Bajo ese halo de anonimato es que pueden llevar a cabo sus negocios en relativa tranquilidad, ya que sus rostros no suelen salir en las primeras planas de diarios y revistas. Escuchemos a un experto en seguridad repasando algunas de las funciones principales de este misterioso narco. Básicamente 2 o 3 funciones. La primera era proveer de información a Nemesio Ceguera Cervantes, es decir, estaba dentro del círculo más íntimo de liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación. El segundo tiene que ver precisamente con el tema del lavado de dinero a través de diferentes células o subcélulas que operaban a lo largo del país, estableciendo diferentes tipos de empresas. Y la tercera tenía que ver con un aspecto logístico, ¿no? Que es, digamos, la producción, tránsito y distribución de droga, principalmente hacia los Estados Unidos. La tensión aumentó cuando el árabe fue identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los 4 capos que pertenecían al círculo más íntimo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, por el que la DEA ofrecía una recompensa de $10 millones a cambio de información que llevara a su captura. Integrar esa esfera de confianza implica tener acceso directo a los negocios más suculentos, como también a datos privilegiados respecto a los siguientes movimientos que realizará el cártel. Si bien el rol de Juan Manuel Abuza del Valle era más cercano a lo administrativo y organizativo, su opinión era determinante a la hora de movilizar grandes cantidades de dinero en el este de Jalisco. Pertenecer a esa mesa chica daba enormes beneficios y ventajas, más aún sabiendo que el Mencho tiene en su bolsillo a varias figuras importantes de la política y la policía. Por ende, estar cerca de él brinda impunidad y cierta libertad de acción.
Los otros 3 capos más allegados a este infame líder son Eric Valencia Salazar, alias el 85, detenido el 9 de marzo de 2012 y liberado el 27 de diciembre del año 2017 por descubrirse irregularidades en su detención. También se encuentra Ulises Giovanni Mora, figura clave en la infraestructura del grupo de los Queenies, estructura paralela y aliada al CJNG. En este punto resulta importante enlazar la carrera criminal de Juan Manuel Abouzay del Valle con la de ese misterioso sindicato delictivo que acabamos de mencionar. Identificado como uno de los brazos financieros y empresariales del Cártel de Jalisco Nueva Generación, el grupo de los Queenies se ha convertido en una de las principales estructuras de interés para las autoridades mexicanas y estadounidenses. Aunque sus miembros están bajo la mira de ambos gobiernos desde hace por lo menos 2 décadas, fueron señalados como objetivo prioritario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos recién en abril de 2015. Se trata de un entramado nutrido principalmente por 18 hermanos de apellido Valencia, aunque algunas versiones apuntan que son 12, todos ellos íntimamente vinculados a Nemesio Oseguera Cervantes y a Juan Manuel Abouzay del Valle. Hoy hay una lucha grande del cártel de Jalisco Nueva Generación y los Queenies en guerra contra la Federación de Sinaloa, lo que resta de los Zetas, lo que resta de los hermanos Beltrán Leiva. La familia Valencia, originaria de Apatzingán en Michoacán, es señalada como la primera en incursionar en la siembra de drogas en la región, actividad que iniciaron en la década de 1940. Varios años después, Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, se transformó en el principal líder de la organización, generando ganancias astronómicas para la época. A finales de los 90 e inicios de los 2000, el grupo había expandido sus operaciones, pues además de producir la hierba prohibida, se encargaba de fabricar y vender drogas sintéticas a Estados Unidos, ya bajo el nombre de Cártel del Milenio. En esa época, Nemesio Oseguera Cervantes comenzó a estrechar lazos con la familia Valencia. Pasó de ser vigilante en sus campos de aguacate a sicario y operador de alto rango. Incluso viajó a Estados Unidos, desde donde, en colaboración con otro integrante del clan, Abigail González Valencia, coordinó el tráfico de drogas sintéticas del grupo. En 1996 sus vínculos con los Valencias rebasaron el ámbito de los negocios ilícitos, pues el Mencho se casó con Rosalinda González Valencia, la cual fue identificada como una de las cabezas de la estructura delincuencial. Desde entonces, Oseguera Cervantes y los Queenies han conformado un solo monstruo poderoso que tiene a México tomado por el cuello mediante la violencia y el asesinato. Gran parte de las ganancias obtenidas por esta sociedad fueron invertidas en la obtención de armamento de guerra para poder hacer frente no solo a la competencia, sino también a las fuerzas de seguridad nacionales. Actualmente se sabe que los soldados del CJNG cuentan con rifles de asalto y de sniper, además de poseer piezas de guerra como el cañón rotativo M164 minigun o ametralladoras ligeras M249. Sí, son las mismas que utiliza el ejército norteamericano desde hace décadas. En el video que reproduciremos a continuación, podremos ver a un sicario del Mencho abriendo fuego con una de esas plataformas. El poder de fuego es tan alto que el sicario trastabilla y da algunos pasos hacia atrás. Esto es producto tanto de la falta de experiencia como de la potencia salvaje de ese modelo. Organizaciones como los Queenies y referentes financieros como el Árabe son importantes también para la construcción de ese arsenal, ya que son ellos quienes gestionan el dinero destinado a la compra de armamento. Ten en cuenta que la mayor parte de las piezas que el CJNG utiliza para aniquilar a sus enemigos provienen de armerías perfectamente legales ubicadas en los Estados Unidos.
Para poder concretar ese ciclo infame son necesarios enlaces financieros como Juan Manuel Abouzá del Valle. Retomando brevemente la importancia de los Queenies, es fundamental recalcar que no solo son el blanco de los narcos, sino una verdadera institución financiera que lava y lavó dinero para todos los grupos criminales, desde el cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y el Cártel del Milenio. También están dirigidos por la familia política de Nemesio Oseguera Cervantes, lo que lo ayudó a convertir a su organización criminal, el infame CJNG, en la más rica del mundo. Así de grande es el poder económico de los Queenies. No distinguen entre alianzas y rivalidades al momento de lavar las ganancias de las drogas para transformarlo en billetes limpios. De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, el cártel de los Queenies, junto con el cártel Jalisco Nueva Generación, ha reportado operaciones en los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, San Luis Potosí y Veracruz. Al ver el funcionamiento a gran escala del cártel Jalisco Nueva Generación, es aparente que resulta imposible movilizar esa cantidad de drogas y procesar semejante suma de dinero sin una conexión constante entre diversas partes del sistema. Es por eso que las autoridades estadounidenses tenían bien en claro que si caía Juan Manuel Abouzá del Valle, podría brindar información crucial que ayude a desbaratar la infame red de negocios de los Queenies. El reinado de El Árabe comenzó a colapsar de a poco a medida que sus aliados y socios cayeron presos o fallecieron en balaceras con policías y sicarios rivales. El financista se vio acorralado, sin demasiadas opciones para huir y continuar con su tarea de movilizar las monstruosas ganancias del cártel Jalisco Nueva Generación en otra región. La primera estocada letal llegó en junio de 2020, cuando las autoridades mexicanas le bloquearon sus cuentas bancarias por su relación con Nemesio Oseguera Cervantes. Finalmente, luego de varios meses de búsqueda y persecuciones en distintos domicilios de Jalisco, el infame árabe fue apresado el 9 de marzo de 2021 y tras las gestiones el gobierno de México concedió su extradición a Estados Unidos. Fue entregado en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México a los agentes de Washington, quienes se encargarían de su traslado final para enfrentar los graves cargos que se le imputaron en la tierra del tío Sam. Definitivamente es un golpe fuerte. Estamos hablando de que de los dos grandes estructuradores de las figuras fiscales del cártel Jalisco Nueva Generación, ahora mismo ya se encuentran, Ullman, digamos, en proceso de señalamiento e investigación por la Secretaría de la Defensa Nacional, y el otro, alias El Árabe, ahora mismo ya se encuentra en manos de Estados Unidos. Figuras como las de El Árabe pueden pasar desapercibidas al contar los sucesos más sangrientos del narcotráfico mexicano, pero te aseguramos que hombres como este financista resultan claves para sostener un imperio semejante. Juan Manuel Abouzá del Valle no era simplemente un contador que manejaba los billetes del Mencho. Era un socio directo que tenía las manos manchadas con la sangre de miles de inocentes que fueron torturados y acribillados por los sicarios del CJNG. Al momento de edición de esta entrega no hay novedades respecto a cuál es su situación procesal en los Estados Unidos, pero todo indica que el sistema pretenda darle una pena ejemplificadora, o al menos transformarlo en un soplón de lujo que pueda dar información detallada sobre el funcionamiento del monstruo de Jalisco. Si finalmente El Árabe decide revelar más secretos, prometemos explicarlos en detalle en este mismo canal. De esta manera llegamos al final de este video. Si te gustan este tipo de historias y quieres conocer más biografías de figuras importantes del mundo criminal mexicano, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de este canal. De esa forma podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por tu fiel compañía.